Dios les bendiga, saludos a todos. Que el Señor les guarde y les proteja. Bueno, vamos a empezar pues en orden a la puntualidad y a todos los que están aquí. Vamos a disponernos para entrar en contacto con Dios a través de este medio. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de cada uno de nosotros, tome el control de este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos donde quiera que nos encontremos y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta tarde para que nos hable al corazón y para que este corazón toque profundamente nuestra vida y que nos ayude a comprender su palabra, nos ayude a ponerla en práctica. Con tu espíritu de amor en el fondo de mi ser, Espíritu de Dios, ven y llena de tu paz, llena de tu paz, mi corazón, mi espíritu, nuestro espíritu, y mi ansiedad. en el Espíritu de Dios. Con tu espíritu de amor en el fondo de mi ser, ven y llena de tu paz mi corazón, mi espíritu y mi ansiedad. Lléname de ti, oh Señor. Oh Señor, llénanos. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti. Todo nuestro ser, donde quiera que te encuentres, con tu espíritu, la presencia del Espíritu de Dios. en mí. Ven con poder en esta hora, sigue hablando, sigue actuando, sigue moviéndote en esta tarde, en este día, en cada uno de nosotros. Llega al fondo de nuestro ser y no permitas que nos apartemos de ti. Allí donde nos encontramos, en nuestra casa, con nuestra familia, ven Espíritu, ven con poder, ven con fuego, ven con unción, ven y toca, ven y llena. Ven y toma el control de esta hora en la que vamos a meditar tu palabra. Ven y toma el control de cada uno de nosotros para que nos conectemos con Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Ven Espíritu de Dios, ven con poder. Ven Espíritu de Dios, ven y toca, ven y llena, ven muévete en este lugar. Muévete en nuestras casas, muévete en nuestras vidas y haz obras grandes en cada uno de nosotros. Ven Espíritu de Dios y fortalece, ven Espíritu de Dios y consuela, ven Espíritu de Dios y unge, ven Espíritu de Dios y haz obras maravillosas en nuestra vida y en nuestra familia. Ven Espíritu de Dios y permite que este mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros llegue a lo profundo de nuestro corazón. No permitas que nos alejemos de ti. Enamóranos apasionadamente de ti. Ayúdanos, Señor, a servirte siempre con amor. Ven, Espíritu de Dios. Ahí donde te encuentras, invoca la presencia del Espíritu de Dios. Conéctate con Dios, que para Dios no hay límites ni de espacio ni de tiempo. Por eso en este momento, tú que estás escuchando este momento de oración, invoca la presencia de Dios. Cierra tus ojos y conéctate con Dios. Invoca a Dios, invoca el Espíritu de Dios y dile a ese Espíritu que te toque, que te llene. Dile a ese Espíritu que te consuele. Dile a ese Espíritu que te fortalezca, que te renueve, que te transforme.
Dile a ese espíritu que venga a ti, porque tú quieres estar lleno del espíritu, como lo estuvieron los profetas. Quieres estar lleno del espíritu, como lo estuvo Jesús. Quieres estar lleno del espíritu, como lo estuvieron los apóstoles, como lo estuvo María, como lo estuvo Isabel, como lo estuvo Zacarías, como lo estuvieron cada uno de los apóstoles, como estuvieron todos los primeros cristianos, y como ha estado lleno del espíritu todo aquel que ha hecho parte de esta santa y poderosa y maravillosa Iglesia Católica. Ven, Espíritu de Dios, llena, ven y renueva, ven y transforma, ven y unca, ven y toma el control, toma el control, toma el control de este momento, toma el control de cada uno de nosotros, toma el control de nuestra familia, toma el control de todo nuestro ser. Toma el control de nuestra mente para poder abrirla y poder comprender tu palabra en esta hora. Ven, Espíritu de Dios, y renúvanos con poder en esta hora. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven y lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, de tu gracia y tu perdón. Lléname de ti, lléname de ti. Pon tu espíritu de amor en mí. Ahí donde te encuentres, repite después de mí: oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu, que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén, amén, amén. Vamos en este momento a escuchar la poderosa palabra de Dios tomada de el profeta Ezequiel. Quienes tienen la Biblia, por favor, ábranla en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. Dice así la poderosa palabra de Dios. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima. Pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme
inmenso ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, hace ya cerca de un mes me han invitado para compartir este momentito con ustedes. No solamente este texto de la palabra o un texto de la palabra, sino también para compartir un poco acerca de la fiesta de Pentecostés. Bueno, creo que ya lo sabemos y si no lo sabemos, pues lo aprendemos y si lo sabemos o lo sabíamos, lo recordamos. La fiesta de Pentecostés no es de origen cristiana. De hecho, es una fiesta muy antigua que celebraba ya el pueblo de Israel cuando era nómada y que tenía que ver con la fiesta de las primicias, así se llamaba, la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque era el día, digámoslo así, el momento en el que todos aquellos agricultores daban sus primeros productos, los mejores para el Señor. Luego, más adelante, cuando el pueblo de Israel tiene la experiencia de la Pascua, cuando está en Egipto y el Señor les dice que tienen que comer el cordero degollado a prisa porque van a salir hacia la liberación, entonces la fiesta de Pentecostés adquiere una nueva connotación y se celebra precisamente en el monte Sinaí 50 días después de la Pascua. Según el libro del Éxodo, el pueblo de Israel pues celebró la Pascua en Egipto y luego salió hacia la tierra prometida. Y estando en el Sinaí, es decir, 50 días después, celebraron allí la entrega oficial de la ley, de las tablas de la ley al pueblo de Israel. De tal manera que a partir de este momento también el Pentecostés, aparte de ser la fiesta, digámoslo así, de las primicias, se le empieza también a llamar la fiesta de las semanas, o la fiesta en la cual el pueblo de Israel recuerda cuando el Señor les entrega la ley. La fiesta de las semanas se debe precisamente a que el pueblo de Israel celebró este momento especial 7 semanas después de haber vivido la Pascua o 50 días después de la Pascua. Y es allí donde nosotros encontramos entonces el origen completo de nuestra fiesta o la fiesta que nosotros estamos celebrando hoy, el Pentecostés. De tal manera que la fiesta de Pentecostés no es una fiesta, digamos, oriunda, originaria de la fe cristiana. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que ellos estaban allí reunidos. Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que estaban allí reunidos los discípulos para celebrar. Lo que pasa es que en ese momento en que el pueblo de Israel los discípulos, todos los discípulos de Jesús, que lógicamente antes hacían parte del pueblo de Israel,
están precisamente reunidos para celebrar Pentecostés. Y en ese momento, entonces viene y desciende el Espíritu Santo con toda su fuerza, con toda su potencia. Diríamos precisamente que en realidad Pentecostés, la palabra Pentecostés es una palabra griega, Pentecoste, que significa 50. Y lo celebramos precisamente 50 días después que celebramos la Pascua. En esto nos conectamos también con el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel celebró en el Sinaí la entrega de la ley 50 días después del sacrificio del Cordero, la fe cristiana celebra 50 días después del sacrificio del Cordero, celebra también Pentecostés. Y así como 50 días después de haber celebrado la fiesta del Cordero, el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley escritas en piedra, así también 50 días después de la Pascua, los cristianos recibimos la ley de Dios, pero esta vez no en tablas, sino escritas en nuestro propio corazón, como ya lo había anunciado el profeta Jeremías. Haré con ustedes una nueva alianza y ya nadie puede decir que desconoce la ley, porque yo la escribiré en sus propios corazones. De tal manera que esa ley escrita en nuestros corazones es lo que nos da fuerza, lo que nos da fuego para poder nosotros evangelizar, para poder nosotros dar testimonio de Cristo. Lo dijo ya precisamente el Evangelio de San Juan. Yo les enviaré mi espíritu para que los lleve a la verdad plena, de tal manera que a ustedes les conviene que yo me vaya. También lo dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Dice claramente la palabra de Dios: yo les daré mi espíritu, la fuerza de mi espíritu, para que seáis mis testigos. De ahí entonces que entendemos el Pentecostés desde la perspectiva cristiana, ese momento maravilloso en el que todos los discípulos allí reunidos reciben la fuerza y la potencia del Espíritu para testimoniar la verdad. Reciben la valentía para ir a predicar, para ir a convencer a los demás con palabras y con unción. Y es en este contexto, en esta fiesta de Pentecostés, que la iglesia sigue celebrando con alegría y entusiasmo, en el que nosotros escuchamos este pasaje hermoso de la escritura del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos 1 al 14. Y nos dice la palabra de Dios, o empieza diciendo: la mano de Yahvé fue sobre mí por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega. Esa es la primera afirmación que hace hoy la palabra de Dios. El Espíritu del Señor saca al profeta Ezequiel, que está ciertamente en el exilio de Babilonia, y lo pone enfrente de la vega, que algunos hablan de que esa vega probablemente es Tel Aviv. Y esa vega está llena completamente de huesos, dice la palabra de Dios. Esa vega, esa llanura, vega normalmente se entiende como suelo bajo, digámoslo así, así como la cima de la montaña es la parte alta, la vega podríamos decir es la parte baja, normalmente al lado de un río, y pues normalmente es un lugar tranquilo y llano. Bueno, en esa vega, como dice hoy la palabra de Dios, en esta ocasión hay multitud de huesos, huesos secos. En hebreo también se puede traducir esta palabra por huesos calcinados. De alguna manera, huesos sin esperanza, huesos vueltos polvo, huesos acabados, huesos destrozados completamente. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que el profeta ve en esa vega, puros huesos secos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Dios hizo pasar al profeta por en medio de esos huesos, en todas las direcciones, como para que se diera cuenta exactamente de qué
¿de cuáles huesos o qué tipo de huesos estamos hablando? No son huesos de gente recién muerta, no son huesos, digámoslo así, todavía frescos, son huesos completamente secos, son huesos calcinados, son huesos acabados. De tal manera que el profeta pueda conocer cuál es la realidad de esos huesos. No son cualquier huesos, son huesos que ya han pasado, digámoslo así, de lo fresco a lo calcinado, a lo antiguo, a lo acabado. Y sigue diciendo la palabra. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega. Lo primero de lo que se da cuenta el profeta es que esos huesos no son pocos, que esos huesos son muchísimos, que son numerosos. Y dice, estaban completamente secos. Lo segundo de lo que se da cuenta el profeta. Primero, que eran muchísimos los huesos. Y en segundo lugar, que estaban completamente secos. Y sigue diciendo la palabra, me dijo, Yahvé le dice al profeta, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esta pregunta es sumamente interesante porque es una pregunta para el profeta. ¿Podrán vivir estos huesos después de haber visto unos huesos calcinados, después de haber visto unos huesos completamente secos y después de haber visto que eran una cantidad incontable? La pregunta de Dios es bastante interesante. Le preguntan a este hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y pónganse ustedes a pensar, queridos hermanos, si estos huesos, o más bien, si un muerto, recién muerto, no es fácil que viva, y después de haber perdido ya sus nervios y sus carnes porque se lo comieron los gusanos, pues es más difícil que viva, pues más difícil es que vivan cuando ya están calcinados y prácticamente acabados. De tal manera que la pregunta parece estar planteada desde una perspectiva un poco negativa. Y el profeta no tiene una respuesta. El profeta no sabe si esos huesos podrán vivir o no. Es más, humanamente el profeta piensa que no pueden vivir. Sin embargo, el profeta cree en Dios. El profeta sabe del poder de aquel que le está hablando. Y por eso dice la palabra que el profeta responde de manera similar a como responde Pedro ante las preguntas que Jesús le hace después de la resurrección. El profeta responde, Señor, Señor Yahvé, tú lo sabes. Y ciertamente esta respuesta nos conecta directamente con las preguntas que Jesús le hace a Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Y luego le pregunta al Señor por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde nuevamente, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Y por tercera vez le pregunta el Señor, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Después de haberse puesto triste, porque ciertamente esta triple pregunta por el amor le recuerdan la triple negación que Pedro hizo para con Jesús. De tal manera, queridos hermanos, que aquí el profeta responde similar a Pedro. ¿Podrán vivir estos huesos? Le pregunta el Señor al profeta Ezequiel. Y el profeta dice, Señor Yahvé, tú lo sabes. Esto significa dos cosas: que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad para hacer que unos huesos calcinados puedan vivir, pero también que Dios tiene el conocimiento absoluto sobre todas las cosas, sobre todas las realidades. Nosotros como seres humanos tenemos una visión demasiado limitada. No conocemos las cosas, no conocemos las realidades.
pero Dios las conoce perfectamente. Y por eso el profeta no tiene más en este momento que abandonarse en lo que dice precisamente, en lo que él cree de Dios, abandonarse en Dios y decirle, Señor, tú lo sabes. Eres el único que lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Eres el único que tiene poder y autoridad para que estos huesos vuelvan a vivir. Nosotros no sabemos cómo podría hacer esto. Y sigue diciendo la palabra. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos. Y esto parece un poco loco, fuera de tiesto, fuera de lo común, porque ¿cómo es posible que Dios mande al profeta a profetizar, a predicar sobre unos huesos secos? Si no oyen, si no escuchan precisamente los vivos, ¿creen ustedes que pueden oír los huesos secos? Curiosamente, en otra parte de la palabra de Dios dice que si los que están escuchando la palabra no se dejan interpelar por ella y no la escuchan y no la ponen en práctica, llegará un momento en que será necesario predicarle a las piedras, porque hay dureza de corazón en los seres humanos. Entonces sigue diciendo el texto de la palabra. Esto les dirás a los huesos secos. Huesos secos, escuchad la palabra de Dios. Interesante que la palabra haga esta acotación. Dice, no es que revive a los huesos para que escuchen la palabra de Dios. No, les habla precisamente a esos huesos cuando todavía están siendo huesos secos. Desde una perspectiva, digamos, histórica, podemos entender que sería ilógico que yo vaya a predicarle, por ejemplo, a los huesos secos. Es como yo irme al cementerio y empezar a predicarle ahí a todos los muertos que están allí sepultados. Es como hacer una acción un poco ilógica a los ojos de la racionalidad humana. Sin embargo, entendemos esto como una gran metáfora. Si el Señor manda al profeta que predique a esos huesos secos, hace referencia a que esos huesos secos no son necesariamente huesos secos en cuanto que están muertos, sino que son huesos secos en cuanto que están perdidos. No son huesos secos en cuanto que son difuntos, sino que son huesos secos en cuanto que no escuchan la palabra de Dios y se han dejado llevar por la desesperanza. Esto es confirmado más adelante cuando el mismo Dios explica esta parábola y dice, los huesos secos son el pueblo de Israel. Los huesos secos somos nosotros. Los huesos secos es la humanidad completa. Son todos aquellos seres humanos que han perdido la esperanza. Todos aquellos seres humanos que la palabra no los mueve. Todos aquellos seres humanos que se sienten solos, todos aquellos seres humanos que se han cerrado a toda acción poderosa de Dios. Y sigue diciendo entonces la palabra. Predícale a esos huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Es decir, por muy mal, por muy secos, por muy calcinados, por muy agotados, por muy destrozados y acabados que estén esos huesos, Dios tiene el poder, tiene la palabra y tiene la autoridad para hacer revivir esos huesos. Así como Dios creó de la nada a cada uno de los seres humanos y como creó de la nada al primer Adán, dice la palabra de Dios que tomó tierra, lo formó, lo moldeó y lo fue formando él mismo prácticamente de la nada, de la misma tierra, y luego sopla sobre ese hombre y empieza a ser un ser viviente. De esa misma manera puede recrear, puede hacer nueva una persona, puede hacer nueva un hueso seco, precisamente porque el Señor lo puede volver a moldear.
Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la fuerza para que podamos nosotros perfectamente entender que Él puede hacer que esos huesos vivan. Por eso dice, he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Nos conecta precisamente este versículo con el libro del Génesis en el momento de la creación, que el ser humano empezó a ser un ser vivo precisamente cuando Dios sopló sobre él, cuando le infundió su espíritu, y entonces ese ser humano vivió. En el griego, la palabra ruach significa viento, pero ruach también significa espíritu, y ruach significa también aliento, de tal manera que se identifica el espíritu con el viento y con el aliento, con el poder respirar. Es así que cuando Dios sopla en el primer Adán, este Adán resulta un ser viviente. Es así que cuando Dios sople sobre esos huesos secos, es decir, le infunda su espíritu, estos huesos secos podrán vivir. Es así que cuando Dios sople sobre cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra, nosotros podemos hacer o podemos empezar a ser criaturas completamente nuevas. De tal manera, queridos hermanos, que esta es una profecía que el Señor da, pero es una profecía que el Señor cumple. Dice la palabra de Dios, os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, y por último, os infundiré mi espíritu y viviréis. Vemos nosotros entonces en este versículo a un Dios que está prácticamente con formas o digamos presentado de manera antropomorfa, con formas humanas, moldeando como un nuevo alfarero, moldeando, recreando, llenando de nervios, llenando de carne ese hueso para poder después soplar sobre él y hacerlo completamente un ser vivo. Dice, los cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé. Miren qué hermoso es precisamente esta expresión del profeta Ezequiel, que después la vamos a escuchar también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Ezequiel dice, después de que infunda, después de que los forme, le forme los nervios, los cubra de carne, después de que la piel se extienda sobre todo su cuerpo, sobre todas sus extremidades, después de eso, todavía no son seres vivientes. Pero cuando yo les infunda mi espíritu, dice la palabra, yo les infunda mi espíritu, les infundiré mi espíritu, entonces viviréis. Y dice, y entonces sabréis que yo soy Yahvé. Los Hechos de los Apóstoles dicen, les enviaré el Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo les ayudará a que sean mis testigos. Es decir, sabrán ustedes quién es el Señor. Jesús es el Señor y lo saben gracias al Espíritu Santo. De hecho, dice también San Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya esto estaba anunciado desde antiguo. El profeta Ezequiel dice, les infundiré mi espíritu y ustedes sabrán que yo soy Yahvé. En Pentecostés dice el Señor, recibirán la fuerza del Espíritu y darán testimonio de mí. Es decir, dirán la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es el Señor y que el Señor es Yahvé, que el Señor es Dios y que Dios es todopoderoso. Y sigue diciendo la palabra. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Miren qué interesante. En Pentecostés, en el capítulo 2, encontramos precisamente el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que cuando los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, vino una ráfaga de viento, un ruido.
En el Sinaí, allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, cuando el Señor está hablando con Moisés, el pueblo ve un trueno. Ellos no entienden lo que dicen, pero ven un trueno, una ráfaga, ¿verdad? Porque ese trueno es la voz de Dios y esa voz de Dios es el Espíritu Santo. Quien podía entender era Moisés, y Moisés entonces le transmitía a todo el pueblo lo que Dios quería. En Pentecostés, quienes empiezan a hablar de parte de Dios son los apóstoles, y todos los judíos que están allí, del Asia, del Ponto, de Grecia, de Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, de todos los lugares de donde se encuentran, pueden entender lo que sale de la boca de los apóstoles, porque son los intérpretes de la voz de Dios. Aquí nos dice la palabra también que se produce un ruido. Apenas este profeta empezó a hablar sobre los huesos, se produce un ruido. Y dice, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron. El mismo estremecimiento que ocurrió en el monte Sinaí y el mismo estremecimiento que ocurrió en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando se estremece la casa y empiezan a caer lenguas de fuego, dice la palabra, ahí empiezan estos hombres a predicar y empiezan estos hombres a sentir esa presencia poderosa de Dios. Aquí, mientras nos dice la palabra, mientras que este profeta predicaba, hubo un estremecimiento, los huesos se juntaron unos con otros y empezaron, ¿verdad?, a tomar forma. Todavía no son seres vivientes, pero ya empezaron a tomar forma solo con la palabra del profeta, palabra pronunciada no por sí mismo, sino en el nombre de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima. Ojo, después de que yo empecé a hablar, dice el profeta, miré, vi que estaban recubiertos de nervios y la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. De tal manera que tener nervios, de tal manera que tener huesos y tener carne, de tal manera que ser una persona en esta tierra sin el Espíritu de Dios no necesariamente significa estar vivos. Dice claramente la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que una persona que está viva es aquella que cree en Cristo. El que cree en mí vivirá, dice la palabra, y aunque muera, seguirá viviendo, porque la muerte no triunfará sobre él. Pero el que no cree en Cristo ya está muerto en vida, a pesar de que pueda respirar, a pesar de que pueda caminar, a pesar de que se pueda mover. Esa persona está muerta en vida, porque lo que representa la verdadera vida, la auténtica vida, la fuerza de la vida que da el Espíritu, es precisamente la fe en el Señor. Pero para poder decir que creemos en el Señor, ya dijimos con el apóstol San Pablo, necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso dice claramente la palabra, yo vi a estos huesos recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. No estaban vivos aún. Y sigue diciendo la palabra, él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Esto es lo que nosotros entendemos como Pentecostés. Ese momento, esa efusión del espíritu, en la que pedimos el espíritu de los cuatro vientos para que sople sobre estos huesos, sobre estos muertos, dice la palabra, para que vivan. Jesús, dice el Evangelio de San Juan, se apareció a los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. Se apareció a ellos, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, porque el miedo los tenía encerrados y ese miedo los tenía muertos. De hecho, estaban muertos del miedo. Y entonces Jesús sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo
y ellos se convierten en hombres testigos de la verdad, valientes, ya no se encierran más, ya no son más cobardes, ahora salen a predicar la palabra de Dios. Los Hechos de los Apóstoles nos dice claramente que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos bajo lenguas de fuego, ellos empezaron a predicar la palabra, empezaron a hablar en distintas formas, en distintas lenguas, la glosolalia que se llama y que así la conocemos. Pero nos dice además la palabra de Dios que más adelante Pedro se pone de pie y empieza a predicar a más de 3,000 hermanos que están allí reunidos, y empieza a predicar con una fuerza, con una tranquilidad, con una potencia que las personas que lo están escuchando le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de este apóstol Pedro es: bautícense y crean en el Señor. De tal manera que esta infusión del Espíritu Santo, como ya lo dijimos antes, tiene la meta de que nosotros nos convirtamos en testigos de Dios, que nosotros reconozcamos quién es Yahvé, así como él ya lo prometió en el versículo anterior, versículo 6 del capítulo 37 de Ezequiel. Infundiré mi espíritu y sabréis que yo soy Yahvé. Ese espíritu, esa infusión del espíritu, ya la encontramos nosotros precisamente en el versículo 9, cuando el profeta invoca al Espíritu Santo y dice: ven espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que tengan vida, para que vivan. Y es precisamente lo que hacemos en Pentecostés. Invocamos el Espíritu Santo de Dios para que venga sobre nosotros, huesos secos o muertos, aunque estemos en vida, para que entonces nosotros podamos vivir, para que de esta manera nosotros podamos convertirnos en testigos y podamos contagiar a otros de la alegría y del fuego de esa presencia espiritual. En este momento podríamos decir, estos muertos tienen un encuentro de Pentecostés, una experiencia con el Espíritu de Dios. Y dice así la palabra: yo profeticé como se me había ordenado, y vi el Espíritu, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Dice la palabra: cuando invoqué el Espíritu sobre estos muertos se incorporaron y eran una multitud, eran un ejército enorme, y antes llenos solamente de muerte, ahora gracias al Espíritu Santo, ese ejército, esa multitud enorme está llena del Espíritu, ahora están completamente vivos, y gracias a eso en este momento las cosas cambiarán. Dice la palabra: entonces me dijo el Señor: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ojo, es aquí cuando entonces Dios empieza a explicarle la parábola a este profeta y le dice: esos huesos calcinados, esos huesos secos, esos huesos acabados, esa multitud de huesos son la casa de Israel. Y como les decía antes, perfectamente podemos decir ahora mismo, esos huesos calcinados, esos huesos acabados, esos huesos destruidos, esos huesos separados, sin nervios, sin carne, sin espíritu, somos cada uno de nosotros. Es la humanidad completa que, llevada por sus propios pareceres, por sus propios intereses, se aleja de Dios. Esos huesos somos nosotros, allí donde nos encontramos, en el valle o en la vega de nuestra propia casa, donde podemos ser instrumentos de división, donde podemos ser instrumentos de peleas, donde no somos instrumentos de Dios, donde incluso podemos ser instrumentos del diablo, porque metemos cizaña, porque sembramos el mal aún al interno de nuestra propia casa, porque no somos capaces de estar en paz, porque perdemos la esperanza, porque a causa de esta situación que estamos viviendo, de pronto muchos están tristes, agobiados, acabados, algunos deprimidos, estresados, algunos han perdido la esperanza.
Esa era la experiencia del pueblo de Israel. Recuerden que el contexto de este texto es precisamente la experiencia de un pueblo que ha perdido la tierra prometida y que ahora mismo están en el destierro. Ahora están en otra ciudad, están en Babilonia, en otro imperio, están lejos de su tierra santa, están lejos de su familia, están lejos de lo que ellos soñaban. Y entonces esto los puede o los ha llevado a experimentar la soledad, a experimentar el desespero, a experimentar la desesperanza, porque piensan que ya no hay nada que hacer, porque piensan que ya todo está acabado, porque no tienen templo, porque ya el imperio romano, el imperio babilónico, Nabucodonosor, lo había destruido, porque ya no tienen ciudad, porque esa ciudad también fue destruida por Nabucodonosor, porque ahora viven lejos de su tierra y entonces todo esto les da una tristeza profunda en el alma, les da una desesperación, una desesperanza, porque ya su vida al parecer no tiene sentido. Esos huesos secos son la casa de Israel. Esos huesos secos somos nosotros. Esos huesos secos también son los discípulos de Maús, que el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 nos dice claramente que ellos también han perdido la esperanza, porque Jesús ha muerto y ellos no lo han visto resucitado. Dice la palabra de Dios, nosotros esperábamos que Él sería el libertador, el que nos iba a salvar, el que iba a liberar a Israel. Es decir, han perdido la esperanza. Y podríamos decirlo de manera muy clara y específica, leyendo lo que dice la palabra. Esa casa de Israel, esos huesos secos, son ellos porque andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. ¿Ok? Relacionado intrínsecamente con esa falta de espíritu, es aquella persona que ha perdido la esperanza. Aquella persona que piensa que ya no vale la pena seguir adelante. Aquella persona a la que ya no le encuentra sentido a la vida. Aquella persona que dice, nuestros huesos están secos, se ha perdido toda nuestra esperanza. Y el Señor se dirige a cada uno de nosotros en esta hora, que de pronto hemos pasado por momentos similares, en que hemos tenido, no sé, dificultades, problemas al interno de nuestra casa, en que hemos perdido el trabajo, en que hemos estado encerrados y en que no vemos un futuro próximo realmente agradable para nosotros. Nosotros que de pronto hemos estado encerrados en nuestra casa solos, hemos perdido la esperanza. Y el Señor dice hoy, para estos que han perdido la esperanza, para estos huesos secos es la palabra poderosa de Dios. A estos huesos secos es a los que yo les predico y les digo, yo les infundiré mi espíritu y viviréis. Se levantarán, regresarán a la tierra, dice la palabra. Por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor. Les dirás, así dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas. Las tumbas, en este contexto concreto de Ezequiel, es el pueblo, el imperio de Babilonia. Voy a abrir vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Si queremos hacer una interpretación de este texto a la luz de la experiencia que estamos viviendo, las tumbas pueden ser nuestras propias casas, donde están estos huesos secos, sin esperanzas y sin ilusiones, donde nosotros tenemos miedo, estamos encerrados por miedo no a los judíos, sino al coronavirus, pero que estamos encerrados. Y nos dice hoy el Señor a cada uno de nosotros en esta hora, para el que cree en la poderosa palabra de Dios, yo voy a entrar a tu casa, voy a entrar a esa tumba donde se encuentran esos huesos secos y yo voy a sacar esos huesos secos, dice,
yo los haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Yo los sacaré de su casa, queridos hermanos, pueblo del Señor, pueblo de Dios, y los llevaré de nuevo al suelo de Israel. Es como los llevaré de nuevo a la calle, los llevaré de nuevo a la comunidad, los llevaré de nuevo a la iglesia, para que ustedes sigan celebrando, sigan dando testimonio, sigan esperando en un Dios que todo lo puede, que está por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, que está por encima de cualquier enfermedad, que está por encima de cualquier virus, que está por encima absolutamente de todo, que está por encima de nuestra desesperanza, que está por encima de nuestra tristeza, que está por encima de nuestra depresión, que está por encima de todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. Creemos en un Dios que tiene autoridad y que puede mandar su espíritu para que ese espíritu renueve profundamente todo nuestro ser y nos convierta de seres tristes en seres alegres, de personas desanimadas en personas animadas, de personas sin esperanza en personas llenas de esperanza, de personas encerradas en personas valientes, que somos capaces de ir a predicar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Y es precisamente eso lo que el Señor promete. Dice, de nuevo, por segunda vez, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de que se haya insuflado, se haya soplado sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces sabréis que yo soy Yahvé. Sabréis que yo soy Yahvé. Es decir, daréis testimonio de quién es el Dios que está con ustedes. Se darán cuenta y predicarán y hablarán de ese Dios que todo lo puede. Ustedes lo entenderán, lo comprenderán, lo sabrán y lo predicarán. Creemos en un Dios que está por encima de la muerte. Creemos y confiamos en un Dios que está por encima de toda enfermedad. Creemos y confiamos en un Dios que venció a la muerte porque al tercer día resucitó. Creemos y confiamos en un Dios para el que no hay nada imposible. Creemos y confiamos en un Dios que todo, absolutamente todo lo puede hacer. Incluso nos puede levantar de las cenizas en las que nos encontremos. Incluso puede transformar nuestros huesos secos y calcinados en auténticos seres vivientes llenos de fuego, porque ese Dios en el que nosotros confiamos es un Dios que siempre nos da esperanza, siempre nos da alegría, es un Dios que es capaz de incluso hacer de la basura una hoguera, una llamarada que encienda al universo con el amor de Dios. Es el que es capaz de renovarnos, de moldearnos de nuevo, es el que es capaz de levantarnos, es el que es capaz de ser un alfarero que nos pula al estilo de Dios, de tal manera que llenos del Espíritu Santo nosotros podamos enfocarnos a esa tierra prometida que Dios nos tiene a nosotros, que es precisamente la patria celestial. Dice la palabra de Dios, sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Sabréis que yo soy Yahvé y que no hay otro como yo. Y sigue diciendo, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, hablando concretamente de la tierra prometida. Es que ustedes están desanimados porque han perdido la tierra prometida y están viviendo en tierra extranjera. Pues yo los estableceré en vuestro suelo. Yo los devolveré allí. Es que ustedes están tristes y desanimados porque les han obligado a encerrarse en sus casas y los han alejado de sus trabajos y los han alejado de la iglesia y los han alejado de la comunión y los han alejado de los sacramentos. Dice hoy la palabra de Dios, yo los estableceré a ustedes en vuestro suelo. Volverán a tener ese alimento que da vida eterna. Volverán a ir a la iglesia, volverán a reunirse como hermanos, volverán otra vez a recibir en las gracias que recibían antes, volverán a sus trabajos, el Señor les abrirá puertas para que puedan seguir adelante con sus vidas. No pierdan la esperanza porque contamos con un Dios que todo lo puede y que está por encima de todo. Y sigue diciendo la palabra, sabréis por tercera vez, sabréis que yo Yahvé lo digo y lo hago. ¿Ok? 3 veces nos dice, sabréis que soy Yahvé, sabréis que soy Yahvé. Y lo dice de otra manera, por tercera vez, sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo del Yahvé. Miren qué interesante. 3 días estuvo Jesús en el sepulcro.
3 veces nos dice hoy la palabra, sabréis que yo soy Yahvé. Como para darnos a entender que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, realmente hemos puesto la confianza en aquel que es capaz de levantarnos de la muerte, que es capaz de levantarnos de la tumba, que es capaz de derrotar la muerte como tal. Y por eso esa es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Puede ser que en este momento nosotros estemos tristes. Puede ser que en este momento nosotros hayamos perdido la esperanza. Puede ser que en este momento nosotros hayamos sentido ansiedad, hayamos sentido cualquier cantidad de dolores. Pero no importa. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Esta palabra no es solo para el pueblo de Israel, esta palabra es para ti. Y el Señor te está hablando a ti, a tu casa, allí donde te encuentras. Y el Señor está entrando al sepulcro de tu casa para sacarte de allí, para sacarte de ese sepulcro, para que puedas realmente anunciar la palabra de Dios, para que puedas tener esperanza y alegría, porque de nada sirve tenerlo todo en esta tierra si no tienes esperanza. De nada sirve tenerlo todo en esta tierra si tú te encuentras sin motivación para vivir. Por eso en este momento, queridos hermanos, queridas hermanas, yo les invito a cada uno de ustedes a que hagamos una invocación al Espíritu Santo, a que pidamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, como descendió en la creación para crear el mundo, como descendió también en el Sinaí para dar las tablas de la ley al pueblo de Israel, como descendió en Pentecostés, precisamente sobre cada uno de los apóstoles para ir a evangelizar, para dar la ley, las nuevas tablas de la ley, pero ya impresas en el corazón de los hombres. Que también descienda sobre cada uno de nosotros para que el Señor nos dé fuego, nos dé entusiasmo, nos dé alegría y no permita que nada ni nadie nos aleje de Él. Vamos en este momento, queridos hermanos, a orar y vamos a pedir el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros, porque ese fuego del Espíritu Santo es precisamente el amor de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos del amor de Dios. El Evangelio de San Lucas dice en muchas partes que distintas personas quedaron llenas del Espíritu Santo. La Virgen María quedó embarazada gracias a la plenitud del Espíritu Santo. Juan el Bautista quedó lleno del Espíritu Santo. Precisamente se lo prometió el Señor al mismo Zacarías en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y también dice la palabra que cuando María saludó a Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Después, más adelante, nos dice que el mismo Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que todos los que estaban en la casa quedaron llenos del Espíritu Santo. Y así, en varias ocasiones encontramos que las personas están llenas del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de San Lucas dice la palabra de Dios que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nos podemos preguntar qué significa estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo? Jesús le prometió a los discípulos que Juan bautiza con agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Esto significa, el bautismo en griego no significa lo que para nosotros puede ser el bautismo, es decir, que nos echan agua y ya, un poquito de agua, sino el bautismo, el mismo verbo baptizo en griego significa que es inmerso en el agua, es decir, hay agua por todas partes. Y cuando se dice que nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo pues nos va a llenar completamente, ¿verdad? No solo una parte, sino que nos llena completamente. Por eso en este momento vamos a pedir el Espíritu Santo para que Él nos llene. Digamos al Espíritu Santo, nosotros queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos completamente de esa acción poderosa, porque queremos tener esa fuerza del Espíritu. Queremos tener esa fuerza del Espíritu para predicar. Queremos tener esa fuerza del Espíritu para volver a las cosas de Dios. Queremos tener esa fuerza del Espíritu, ese entusiasmo, ese amor, esa pasión para vivir nuestra vida cristiana.
No queremos vivir una vida cristiana con tristeza. No queremos vivir una vida cristiana con desesperanza. No queremos vivir una vida cristiana encerrados. Queremos vivir una vida cristiana llena del fuego poderoso del Espíritu. Vamos a decirle al Señor que nos llene en esta hora, allí donde te encuentras, allí donde estás, no importa dónde estés. Cierra tus ojos y abre tus manos e invoca la presencia poderosa del Espíritu Santo. Allí donde te encuentras, dile al Espíritu Santo que te renueve. El Espíritu de Dios llena mi vida. Dile al Espíritu Santo que te llene, que te renueve en esta hora. Llena mi Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer llena del Espíritu. llena mi ser. Ven con poder, ven con fuego. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Oren con fe, oren con fe. llena mi ser. Llena todo mi ser, Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname, que yo pueda tener que tu presencia, Señor. No hay nada mejor que pueda tener presencia, lléname. No hay mejor regalo que el Espíritu Santo, porque tú dijiste en tu palabra, en el Evangelio de San Lucas, tú dijiste claramente, Señor, que ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo. No hay nada mejor. Ven, Espíritu Santo, ven con poder, ven con fuego, ven con unción, ven con presencia, lléname. ven y transforma, ven, Espíritu de Dios, llena y renueva. Poder, lléname, Llena y toca, Espíritu de Dios, eres grande, eres poderoso, eres majestuoso, eres todo, Espíritu y presencia sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Creador, ven, Espíritu Renovador, ven, Espíritu, ven fuego devorador, ven agua purificador, ven consolador, ven Paráclito, ven en esta tarde sobre cada uno de nosotros que estamos conectados, ven en esta tarde sobre cada uno de nosotros y renuévanos, ven en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, levanta estos huesos secos, ven en esta tarde, Espíritu de Dios, y levanta el ánimo, ven en esta tarde, Espíritu de Dios, y levanta nuestros corazones que están calcinados porque han perdido la esperanza. Ven, Espíritu Santo de Dios, y danos fuego y danos armas para seguir adelante. Ven, Espíritu Santo de Dios, y convéncenos de que no todo está acabado, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida, para transformar nuestro corazón y para hacer de nosotros criaturas completamente nuevas. Ven, Espíritu de Dios, ven con poder. Ven, Espíritu de Dios, ven con fuego. Ven, Espíritu de Dios, ven con unción. Ven y toca, ven y llena, ven y renueva, ven y transforma, ven y unge. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre todos y cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, porque te necesitamos, Espíritu de Dios. Necesitamos un fuego del Espíritu, necesitamos estar llenos de tu presencia, porque tu presencia nos toca, porque tu presencia nos llena, porque tu presencia le da sentido a nuestra vida, porque tu presencia nos da fuerzas para seguir adelante, porque tu presencia es poder, porque tu presencia es fuego. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Ven con poder, ven con fuego, ven, Espíritu de Dios, ven, desciende y unge, desciende y toca, desciende y renueva. El Espíritu de Dios está descendiendo en esta hora y está tocando vidas en este momento, está tocando corazones donde quiera que nosotros nos encontremos. El Espíritu de Dios es poderoso y está llegando a nuestra casa. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Siente esa presencia poderosa, siente ese fuego poderoso, habla contigo, siente ese fuego poderoso, siente ese fuego en tu corazón. El Espíritu de Dios está llegando a tu vida, te está tocando, te está llenando, te está renovando, te está transformando, te está ungiendo. El Espíritu Santo de Dios está haciendo obras grandes en tu vida. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe ese amor, recibe ese fuego, recibe esa unción, recíbelo en esta hora. Bendito eres, Señor, bendito eres.
Bendito eres el Espíritu de Dios. Desciende, Señor. desciende, 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 desciende. El Ven, Espíritu desciende, Espíritu, desciende, desciende en esta hora, ven, desciende, desciende con fuego, lléname, desciende, desciende, Señor, desciende, con desciende, tu desciende, preciosa desciende, desciende en esta hora. unción. Bendito eres, Señor. Bendito Purifícame, eres. lávame, renuévame y restáurame, Señor, Dios. Bendito con eres. tu poder. Bendito eres. Purifícame, Sigan pidiendo, lávame, pidiendo, renuévame y pidiendo el Espíritu, restáurame, pidiendo Señor. el Espíritu de Dios. Te Sigan pidiendo, el Espíritu quiero Santo está aquí, el ser. Espíritu Santo de Dios está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Siente, 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 siente esa presencia poderosa, siente ese fuego poderoso, siente esa unción poderosa en esta hora, en este lugar, donde quiera que estés. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Gracias Espíritu Santo porque te haces presente en cada uno de nosotros. Gracias Señor porque para ti no hay barreras. Gracias Señor porque tú todo lo puedes. Gracias Señor porque tú eres capaz de darle fuego a nuestra vida. Gracias Señor porque tú eres capaz de renovarnos, de levantarnos aunque nuestros huesos estén calcinados, aunque nuestra vida esté destruida, aunque nuestra vida esté acabada. Tú puedes hacer de nosotros criaturas completamente nuevas. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Cuán grande eres, Dios. Eres maravilloso y te alabamos y te bendecimos y te adoramos y te glorificamos porque tú eres grande, Señor. Grande eres, alabado eres. Para ti es el poder, es el honor y es la gloria. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Cuán bello eres, Señor, grande, grande, grande y maravilloso, grande y bondadoso. Queremos seguirte pidiendo, Señor, síguete moviendo en nuestra vida, síguete moviendo en nuestra familia, sigue renovando nuestro corazón, sigue le dando sentido a nuestra existencia y no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Tú lo eres todo, Dios, y sin ti somos nada. Ven Espíritu Santo, muévete en este lugar, paséate en este lugar donde quiera que estés, muévete, muévete, muévete Espíritu de Dios, muévete Espíritu Santo en esta hora. Bendito Muévete eres. en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Gracias, gracias por todo lo que has hecho en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. No queremos ser huesos secos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Renueva, Señor, nuestro espíritu. Gracias, Padre Ramón. Que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga llenando de su Santo Espíritu y lo siga guiando para poder poner siempre a disposición esos dones y esos carismas para el pueblo, por el pueblo, con ese amor que usted demuestra al Señor con gozo, con alegría, siendo instrumento de Él siempre. Bendiciones, Padre. Gracias. Gracias, gracias igualmente, que todos reciban en este día una doble porción del Espíritu Santo y que esa alegría y ese amor de Dios nos llene y nos inunde de tal manera que podamos dar testimonio de ese fuego y de ese amor que Dios pone en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga en abundancia. Fuerte aplauso para el Señor, bendiciones. Santo, santo, gloria a Dios, gloria a Dios.